Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy iniciamos el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 3 vimos al Señor enseñar a Nicodemo la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Aprendimos que la salvación no depende de rituales, conocimiento humano ni de buenas obras. Depende únicamente de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, en Juan 4, Jesús atraviesa Samaria, un territorio marcado por enemistad histórica y prejuicios. Allí, el Hijo de Dios nos revela que su gracia no tiene límites. Su encuentro con la mujer samaritana nos muestra cómo Él ofrece agua viva que satisface la sed espiritual de cualquier corazón y cómo un encuentro genuino con Cristo transforma por completo la vida de quienes le creen. Jesús, después de dejar Judea y viajar hacia Galilea, pasa por Samaria. Esto es importante. Un judío caminando por Samaria, una región despreciada por los judíos por sus diferencias étnicas y religiosas, mostrando desde el principio que el ministerio de Cristo no se limita a un grupo selecto. El Señor no solo rompe las barreras culturales, sino que también confronta los prejuicios humanos y revela la verdadera naturaleza del Evangelio. La salvación es para todo aquel que cree, sin distinción de raza, género o estatus social. En medio de esta travesía, Jesús se detiene junto a un pozo, el pozo de Jacob, alrededor del mediodía. La hora aquí es significativa. Nadie usualmente iba a sacar agua a esa hora, excepto aquellos que deseaban evitar contacto social. Y allí se encuentra con una mujer samaritana, una mujer con un pasado complejo, marcado por relaciones fallidas y una vida social marginalizada. Jesús inicia un diálogo con ella, algo que en la cultura judía era prácticamente impensable, un hombre judío hablando con una mujer samaritana. Este encuentro rompe normas sociales, culturales y religiosas. Él le pide agua, una petición simple, pero que abre la puerta a la enseñanza más profunda. La mujer responde con sorpresa y cierta resistencia. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Aquí vimos la barrera del prejuicio humano. Los judíos no compartían nada con los samaritanos, pero Jesús no se detiene en la superficie, va directo al corazón. Jesús le habla del agua viva, diciendo que quien beba de ese agua jamás tendrá sed. Él está señalando que la verdadera satisfacción del alma no viene de las cosas temporales, del placer humano o de la religión vacía, sino de Él mismo. El agua viva es un símbolo de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, una transformación que da vida, sacía la sed espiritual y nunca se agota. La mujer, aún con su incredulidad, pregunta: ¿cómo puede conseguir esta agua? Jesús le muestra que lo que Él ofrece trasciende los medios humanos. Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Al mencionar a su esposo, Jesús confronta directamente su vida pecaminosa y su necesidad espiritual. Él no evita la verdad del pecado, no minimiza la condición caída del hombre. Cada uno de nosotros, como la mujer samaritana, necesita enfrentarse a la realidad de su pecado para recibir la gracia de Dios. Y la respuesta de ella es que no tiene marido. Y Jesús revela su conocimiento sobrenatural. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto no es un simple comentario social, sino una declaración que evidencia su omnisciencia y autoridad divina. Jesús conoce el corazón humano, ve más allá de las apariencias y confronta con amor y firmeza la necesidad de arrepentimiento y redención. Este es un patrón constante en el ministerio de Cristo. Él revela la verdad del corazón para que el pecador conozca su necesidad y se vuelva a Él. La conversación continúa con un giro hacia la verdadera adoración. La mujer menciona que los samaritanos adoran en el monte Gerizim, mientras que los judíos afirman que en Jerusalén es el lugar correcto. Y Jesús le responde que la verdadera adoración no está limitada a un lugar, sino que es espiritual. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí se nos revela un principio fundamental. La salvación y la comunión con Dios no depende de rituales, templos o tradiciones, sino de una relación genuina con Él, guiada
por el Espíritu y basada en la verdad. Finalmente, el diálogo de Jesús transforma a la mujer. Ella deja su cántaro, un símbolo de sus preocupaciones y su vida anterior, y corre a la ciudad para anunciar a otros sobre el hombre que le reveló toda su vida. Este es el poder del Evangelio, un encuentro con Cristo que no se queda solamente en lo privado, sino que produce un testimonio, un impacto y una extensión de la verdad de Dios. La mujer samaritana se convierte en una de las primeras evangelistas en el relato del Nuevo Testamento, llevando a su comunidad a Cristo. Después de su encuentro con Jesús, la mujer samaritana deja su cántaro y corre a la ciudad para anunciar a todos lo que ella ha visto. Este acto es profundamente significativo porque Jesús no la envió específicamente a predicar, pero un corazón transformado manifiesta en acción. La mujer que había estado atrapada en un ciclo de relaciones rotas y de rechazo social, ahora se convierte en portadora de la verdad. La gracia de Dios no solo transforma internamente, sino que irradia hacia otros. Ahora, mientras ella le hablaba a la gente, muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. El Evangelio puede propagarse a través de instrumentos inesperados, incluso aquellos que la sociedad desprecia o subestima. Este principio resalta nuevamente la soberanía de Cristo y la fuerza de su palabra. Esto no depende de la posición social o del conocimiento académico o del prestigio humano, depende de la verdad de Dios manifestada y proclamada. Luego, los samaritanos invitan a Jesús a quedarse con ellos. Él permanece allí 2 días enseñando y revelando su gloria. Juan nos dice que muchos más creyeron por su palabra, no solo por el testimonio de la mujer. Aquí vemos un patrón que recorre todo el Evangelio. El testimonio humano prepara el terreno, pero la palabra de Cristo y su presencia confirman la fe. La mujer abrió la puerta, pero la verdad de Jesús consolidó la salvación en el corazón de esa comunidad. Después del impacto de la mujer samaritana y la fe de muchos en su ciudad, Jesús continuó enseñando a sus discípulos sobre el trabajo de Dios en la cosecha espiritual. Ellos estaban asombrados por la velocidad con que los samaritanos creyeron, y Jesús les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Aquí Jesús los está instruyendo sobre una verdad crucial. La obra de salvación de Dios no está limitada por nuestras percepciones humanas de tiempo o dificultad. La cosecha está lista cuando Dios la prepara, y nuestro papel es obedecer, participar y reconocer la prontitud de su obra. Jesús añade: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntamente. Esto refuerza lo que ya vimos: la mujer samaritana fue instrumento de siembra y ahora los discípulos pueden participar en la siega. Dios obra de manera soberana, pero también llama al creyente a cooperar en su plan. La lección es clara: el Evangelio requiere acción humana, pero siempre bajo la dirección y el poder del Señor. Luego el capítulo 4 nos presenta un segundo milagro que enfatiza la autoridad de Jesús y la fe que Él demanda. El relato del oficial real que le pide que sane a su hijo. Este hombre acude a Jesús rogándole por la vida de su hijo gravemente enfermo. Jesús responde: ve, tu hijo vive. Aquí vemos varias verdades importantes. El poder de Cristo que trasciende la distancia física, que no necesita estar presente para que su palabra sea eficaz, y su autoridad absoluta. La fe se demuestra por obediencia, que nos muestra que el oficial no cuestiona, sino que simplemente cree y se va. Esa obediencia basada en la confianza en la palabra de Cristo trae resultados inmediatos. Y la obra de Dios es tanto sobrenatural como práctica. La sanidad del Hijo confirma que Dios actúa cuando la fe se encuentra con la palabra de Cristo. Y así concluiría el resumen del capítulo 4. Bueno, ¿qué vimos hoy en el capítulo 4? Vimos a un Salvador que busca, que confronta y que transforma. Vimos a Jesús atravesando barreras culturales para rescatar a una mujer pecadora. Vimos cómo expone el pecado sin suavizarlo, pero también cómo ofrece vida eterna a quien cree.
vimos que la verdadera adoración no depende de un lugar, sino de un corazón regenerado que adora en espíritu y en verdad. Y vimos que la fe genuina produce testimonio, transformación y obediencia. Este capítulo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia, pero también que nadie puede acercarse a Dios sin tratar seriamente con su pecado. Nos enseña que la religión no salva, la tradición no salva, la emoción no salva, solo Cristo salva y salva completamente. Nos confronta con una pregunta inevitable: ¿hemos bebido del agua viva o seguimos intentando saciar nuestra sed con cosas temporales? Y nos recuerda que Dios no busca espectadores religiosos, sino verdaderos adoradores, que la adoración no es un evento del domingo, sino una vida rendida, y que la fe real no solo recibe, sino que proclama. Si Cristo es el Salvador del mundo, entonces debe ser el Señor de nuestra vida. Si Él nos dio agua viva, no podemos volver al pozo vacío del pecado. Y si hemos sido transformados, debemos vivir como testigos de esa transformación. Que este capítulo no quede como una historia conocida, sino como un llamado personal. Ven a Cristo, bebe de Él, adóralo en verdad y vive para su gloria. Oración. Señor, gracias porque no nos dejaste en nuestra sequedad espiritual. Gracias porque viniste a buscarnos cuando estábamos lejos y hablaste verdad a nuestro corazón. Si aún hay áreas ocultas en nuestro corazón, en nosotros, expónlas y límpialas. Si hemos estado bebiendo de pozos vacíos, tráenos de nuevo el agua viva. Haznos verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, no solo con palabras, sino con una vida rendida. Que Cristo sea suficiente para nuestra alma y Señor sobre todo lo que somos. En su nombre oramos. Amén.